El pensamiento crítico básicamente es la capacidad de análisis y síntesis para no incurrir en revisión teórica de la escuela crítica, sino aterrizar técnicamente en lo que el pensamiento crítico es y cómo se realiza. Creo que se puede resumir en eso, en capacidad de análisis y de síntesis. La capacidad de análisis es la capacidad de descomponer el objeto de estudio como un todo en las partes que lo constituyen y que lo hacen funcionar y ser lo que es y no otra cosa. Y la síntesis es la recomposición de las partes en un todo que lo explica, es decir, que explica su naturaleza exacta y que explica por qué funciona como funciona y por qué es lo que es y no otra cosa. Y las conclusiones llevan a su vez a ser capaces de proponer soluciones a los problemas concretos de que se trate el pensamiento crítico que estemos realizando, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la técnica del pensamiento crítico, la cual está atravesada por tres ejes fundamentales. El eje histórico, que es un eje básico, puesto que todos los fenómenos, todos los problemas, todos nuestros objetos de estudio son procesos históricos, no hay nada estático, de tal manera que todo objeto de estudio tiene orígenes, tiene causas, tiene desarrollos, tiene desenlaces y tiene conversiones en otro tipo de problemas, ¿no? Las cosas se convierten en otras cosas distintas a las que originalmente eran. Entonces, todo análisis tiene que ser hecho históricamente. El otro eje es el eje radical, que quiere decir, radical quiere decir ir a la raíz, ¿no? De ahí radical. Y esto tiene que ver con el elemento causal de todo lo que analizamos y sintetizamos, de tal manera que este eje está muy imbricado con el eje histórico, ¿no? Y finalmente el eje crítico, ¿no? ¿Qué es el eje crítico? La crítica no es otra cosa, decía José Martí, que el ejercicio del criterio. De tal manera que cuando nosotros analizamos, sintetizamos, concluimos y proponemos, tenemos que hacerlo ejerciendo el criterio propio, no el criterio del profesor, no el criterio del sacerdote, no el criterio del político, sino el nuestro. ¿Y cómo hacemos para forjarnos un criterio propio? Bueno, practicando el pensamiento crítico, ¿no? Haciendo análisis, haciendo síntesis, perfeccionándonos en esa tarea analítica del mundo, analítica de nuestro objeto de estudio, ¿no? Ahora, ¿cómo se liga el pensamiento crítico a la reforma universitaria? Acordémonos que el referente fundamental es la reforma universitaria de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. Y esta reforma implicó dejar atrás la universidad medieval y asumir la modernidad como un quehacer universitario. En ese sentido, producto de esa reforma que en Guatemala ocurrió hasta el año 44-45 con la Revolución de Octubre, en Guatemala ocurre hasta entonces, esa reforma se lleva a cabo hasta entonces, ¿no? E implicó la modernización de la universidad. Eso en realidad no necesita reforma. Nosotros no vamos a reformar la autonomía universitaria, no vamos a reformar la libertad de cátedra, no vamos a reformar el derecho constitucional al presupuesto del 5% del rubro de ingresos ordinarios de la nación. Eso no necesita reforma. La reforma universitaria, me parece a mí, en la USAC, tiene que ver con hacer funcionar aquello que no funciona en el marco de la universidad moderna que se fundó en los años 40 en Guatemala, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá que revisar, habrá que reformar currículos, estructuras curriculares, habrá que reformar contenidos de cursos, habrá que reformar pues una serie de elementos básicos
en el plano académico, en el plano administrativo, en el plano laboral y de servicios y de extensión universitaria, ¿no? Eso es lo que hay que reformar. Y en ese sentido a mí me parece que el pensamiento crítico debería regir, como un criterio científico, regir la reforma curricular